Hola, mi gente hermosa, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de empezar, os invito a suscribiros, dejadme disfrutar y compartir este video, para seguir conmigo historias que nacen del dolor, pero que también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contar la historia de una mujer que guardó un secreto durante 40 años, una carta que cambió todo lo que creía saber sobre el amor y el perdón. Ahora, siéntense bien conmigo, porque vamos a comenzar. Llegó el otoño con su aire fresco y el olor a tierra mojada que siempre delataba recuerdos del pasado. Doña Mercedes Contreras, de 74 años, vivía sola en una pequeña casa de campo a las afueras de Puebla. Sus hermanos tenían alguna dificultad cuando tomaban su café por las mañanas, pero aún conservaban la mirada firme de quienes habían aprendido a sobrevivir a todo. Pasó más de 40 años guardando un secreto que ni siquiera su hija Laura, la única familia que le quedaba, conocía. Cada vez que pasaba frente al viejo armario del dormitorio, sentía una leve desnudez en el pecho. Dentro de una caja de madera, entre pañuelos y fotografías amarillentas, había una carta que había jurado no leer jamás. Escondía el día en que su esposo, don Esteban, se marchó para no volver jamás. Todos creían que había muerto en un accidente en la fábrica, pero Mercedes sabía que la verdad era otra, y por eso guardó silencio toda su vida. Esta mañana, mientras limpiaba el pulpo de los estantes, la caja cayó al suelo. La tapa se abrió y la carta se perdió de vista, con el papel gastado y la tinta corrida. Mercedes la miró fijamente durante varios minutos, como si él hubiera estado retenido durante mucho tiempo. ¿Captaste el momento?, murmuró. Sus dedos la rozaron y una mezcla de miedo y nostalgia la invadió. Recordé el día en que Esteban se entregó, justo antes de desaparecer. Guárdala bien y prométeme que no la abrirás hasta que sientas que tu corazón puede soportarlo, dijo. Durante años, cumplí esa promesa, aunque cada noche el silencio me torturaba. Ahora, a los 74 años, sentía que la vida le pedía respuestas antes de partir. Mercedes llevó la carta a la mesa de la cocina y se sentó frente a ella, como si se enfrentara a un fantasma que hubiera esperado toda una vida para ser escuchado. El papel amarillento temblaba entre sus manos. En el sobre, con una caligrafía firme, aún se leía: para Mercedes, cuando el silencio duele más que la verdad. Esa frase le dolió como un golpe en el pecho. Por un momento pensó en guardarla de nuevo, fingiendo que nada había pasado, pero algo en su interior, una voz suave y persistente, le dijo que era el momento. Con cuidado, rompió el sello y desdobló el papel. Las primeras líneas estaban escritas con la tinta azul que Esteban siempre usaba. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decirte la verdad en persona. Las lágrimas comenzaron a caer incluso antes de que terminara la frase. Hablaba de un viaje repentino, de errores del pasado y de una deuda que no era de dinero, sino del alma. Mercedes sintió que el corazón le latía con fuerza. Las palabras parecían provenir de otro tiempo, pero aún tenían el mismo peso que entonces. Siguió leyendo, y cuanto más avanzaba, más parecía desmoronarse el mundo a su alrededor. Esteban confesó haber cometido traición, no con otra mujer, sino consigo mismo. Me obligaron a firmar documentos falsos en la fábrica, encubriendo algo que podía costar vidas. Cuando quise denunciarlo, me amenazaron. Por eso me fui, no porque no te quisiera. Mercedes se tapó la boca con la mano, incapaz de respirar durante unos segundos. Durante décadas creyó que su marido la había abandonado. Sentía vergüenza, rabia, soledad, y ahora descubría que guardaba silencio por cobardía, pero para protegerse. Te he querido en silencio todos estos años, terminaba la carta. Si alguien lee esto, sabrás que mi ausencia fue mi forma de cuidarte. Al terminar, Mercedes permaneció en silencio, con su alma rebelde. El tiempo no se borró con su amor, solo quedó cubierto por una capa de mentiras que, con el tiempo, empezó a desmoronarse. Mercedes permaneció sentada durante horas, con la carta en las manos, sin saber si llorar de alivio o de dolor. Era como si la vida le hubiera devuelto de repente todas las emociones que había ocultado durante 4 décadas. Recordaba cada noche que esperó a Esteban con la luz encendida, cada mentira que
tuvo que inventar para explicarle su ausencia a su hija, y cada vez que oía a la gente murmurar a sus espaldas, lo dejó por otro. Pobrecita, había guardado silencio sobre todas esas humillaciones, y ahora descubría que todo había sido un maldito malentendido. Se sentía traicionada por la verdad, pero también agradecida de saberla por fin. Le dolía el corazón y, al mismo tiempo, respiraba aire fresco, como si algo dentro de ella se hubiera abierto tras años de estar encerrado. ¿Por qué esperé tanto para enterarme?, preguntó en voz alta, mirando al techo como si Esteban aún pudiera oírla. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, haciendo vibrar las ventanas, y ella lo interpretó como una respuesta, o quizá, una señal. Al día siguiente, Mercedes se despertó temprano y decidió ir al cementerio. Llevaba la carta doblada en el bolsillo del abrigo y un ramo de flores blancas en las manos. Al llegar a la lápida de Esteban, se arrodilló con dificultad y depositó las flores. Tardé 40 años en comprenderte, dijo con voz temblorosa, y ahora que lo hago, ya no tengo fuerzas para reclamarte nada. Se quedó allí en silencio, recordando su juventud, las risas, las promesas hechas bajo el mismo cielo que ahora los separaba. Cuando el viento sopló de nuevo, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero esta vez no era miedo, sino paz. Al levantarse, notó algo que nunca antes había visto, un pequeño medallón de plata entre las piedras, con sus iniciales grabadas. MC. Sonrió levemente, guardó el medallón en el bolsillo y murmuró: siempre supiste dejar señales, viejo. De vuelta en casa, Mercedes pasó el resto del día en silencio. El tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo como un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Sentada en su mecedora, con la mirada perdida, oyó la voz de su hija al otro lado de la puerta. «Mamá, ¿estás bien?». Era Laura, que vivía en otra ciudad y solo la visitaba de vez en cuando. Mercedes se secó rápidamente las lágrimas y respondió: «Sí, hija, estoy bien». Laura entró, trayendo consigo el dulce aroma de un perfume caro y el tono apresurado de quien siempre tiene prisa. «Te llamé varias veces, estaba preocupada», dijo, dejando el móvil sobre la mesa. Mercedes sonrió. «Estoy bien, solo estaba haciendo un pedido». Laura miró a su alrededor y vio la caja de madera abierta sobre la mesa. «¿Y eso?», preguntó con curiosidad. Mercedes dudó un instante antes de responder: «La carta de tu padre». La expresión de Laura cambió de inmediato. «¿Qué carta?». Mercedes respiró hondo y le explicó todo: el secreto, la promesa, las palabras que Esteban había escrito. Laura escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos. «Entonces, ¿no nos abandonó?», preguntó con la voz entrecortada. Mercedes negó lentamente con la cabeza. «No, hija, nos protegió, a su manera, pero lo hizo». Las dos permanecieron en silencio un rato, dejando que la verdad se asentara en el aire. Finalmente, Laura se puso de pie y abrazó a su madre con fuerza. «Perdóname, mamá, durante años te juzgué por guardar silencio. Pensé que no habías hecho nada por buscarlo». Mercedes le acarició el pelo y respondió: «No hay nada que perdonar, hija. Yo también me equivoqué al guardar tanto dolor para mí». Aquel abrazo, sencillo y sincero, fue como una segunda oportunidad que la vida les concedió, la oportunidad de reencontrarse no solo como madre e hija, sino como dos mujeres que, por fin, se comprendían. Tras ese abrazo, Mercedes sintió que algo en su interior se liberaba. Era como si un peso enorme, que había cargado durante décadas, por fin se hubiera desprendido. «¿Quieres leer la carta?», le preguntó a Laura, extendiéndole el papel con cuidado. Su hija asintió, secándose las lágrimas. Se sentó y comenzó a leer, línea por línea, con los ojos llenos de lágrimas. Al terminar, permaneció en silencio, simplemente sosteniendo el papel entre sus manos. «Papá era un buen hombre, mamá, siempre lo supe en el fondo». Mercedes sonrió, conmovida. «Sí, hija, y su silencio era su castigo y su amor».
Durante unos minutos, permanecieron en silencio, escuchando el lejano susurro del viento entre las hojas. Entonces Laura habló: deberíamos contarlo, para que la gente sepa quién era realmente. Mercedes la miró con ternura. No, hija, algunas verdades solo sirven para sanar, no para exhibir. Esta carta no es una prueba, es un perdón. Esa noche, Laura durmió en casa de su madre, algo que no hacía desde hacía años. Mercedes la observaba recostada en el sofá, tapada con la misma manta que usaba de niña. Su corazón se llenó de ternura y nostalgia. La vida le había arrebatado muchas cosas: su marido, su juventud, sus sueños. Pero en ese momento se dio cuenta de que también le había devuelto algo: paz. Al amanecer, Mercedes preparó café y pan, y desayunaron juntas, recordando viejos tiempos. ¿Te acuerdas cuando papá nos llevaba al río?, preguntó Laura sonriendo. Claro, respondió Mercedes, y tú siempre insistías en mojarte los zapatos. Las dos rieron como hacía mucho que no lo hacían. Era como si el fantasma de Esteban estuviera allí, sentado con ellas, sonriendo en silencio. El dolor seguía presente, pero ahora era un dolor suave, transformado en gratitud. En los días siguientes, Mercedes comenzó a ordenar la casa con un propósito distinto. Cada objeto, cada fotografía y cada recuerdo que antes parecían meros testimonios de una vida pasada ahora tenían un nuevo significado. Tomó el álbum de bodas y acarició con los dedos la imagen de Esteban sonriendo. A su lado, tanto tiempo perdido en silencio, murmuró. Decidió guardar la carta dentro del álbum, no como un secreto, sino como parte de la historia de su familia. Esa tarde, Laura regresó a la ciudad, prometiendo visitarla más a menudo. Mercedes la vio marcharse por la ventana, orgullosa de haber criado a una mujer fuerte, a pesar de sus errores y heridas. Mientras el coche se alejaba por la carretera, suspiró profundamente. Ahora sí, Esteban, dijo en voz baja, por fin puedo descansar. Pero el destino aún tenía algo reservado. Mientras recogía la mesa, vio otro sobre más pequeño debajo de la caja, uno que nunca antes había visto. Su corazón dio un vuelco. El sobre era antiguo, sellado con el mismo tipo de sello que la carta. Con manos temblorosas, lo abrió y encontró dentro una pequeña hoja de papel doblada y una fotografía. En la foto, Esteban aparecía con un hombre al que Mercedes no reconoció de inmediato. En el reverso, una nota manuscrita decía: si alguna vez buscas la verdad completa, habla con José Ramírez. La letra era de Esteban. Mercedes sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su marido nunca había mencionado ese nombre? Guardó el papel en el bolsillo y volvió a sentarse, intentando comprender su significado. Una parte de ella quería ignorarlo, vivir sus últimos años en paz. Pero otra parte, impulsada por la curiosidad y la necesidad de comprenderlo todo, decidió que tenía que encontrarlo. 40 años esperando respuestas, y ahora me dejas otra pregunta, Esteban, dijo con una sonrisa cansada. Sabía que su búsqueda aún no había terminado. Al día siguiente, Mercedes no pudo dormir bien. Pasó la noche pensando en ese nombre, José Ramírez. Intentó recordar si lo había oído antes, pero no le venía a la mente nada. Por la mañana, fue al mercado del pueblo y preguntó discretamente a los vecinos mayores si conocían a alguien con ese nombre. Una de las vendedoras, doña Carmen, arqueó las cejas. ¿José Ramírez? Claro. Vivió aquí muchos años. Trabajaba en la fábrica donde estaba su marido antes del accidente. Dicen que se fue al norte, a Querétaro. Mercedes sintió un escalofrío. Si ese hombre realmente había trabajado con Esteban, quizás sabía toda la verdad sobre lo que pasó entonces. Le dio las gracias a Carmen, compró fruta y regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. Querétaro, hace tantos años que no salgo de aquí, murmuró, pero algo en su interior, quizá el mismo instinto que la había mantenido con vida durante tanto tiempo, le decía que tenía que ir. 2 días después, preparó una pequeña maleta,
metió la carta y el nuevo billete y tomó un autobús a Querétaro. El viaje fue largo y cada kilómetro parecía acercarla más al pasado. Observaba las montañas y los campos áridos por la ventana, recordando los días en que viajaba con Esteban vendiendo artesanías. Al llegar, el calor del mediodía la envolvió. No conocía a nadie en la ciudad, pero estaba decidida. Preguntó en tienditas, recorrió las calles antiguas y, finalmente, en un taller mecánico, un hombre le respondió: sí, José Ramírez vive cerca, en la calle Fresno. El corazón de Mercedes latía con fuerza. Caminó lentamente hasta la dirección indicada, sintiendo temblar las piernas a cada paso. Al llegar, llamó a la puerta de madera azul. Un señor canoso, de aspecto cansado, le abrió. ¿Es usted José Ramírez?, preguntó. Él la observó unos segundos, confundido, y respondió: sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Mercedes respiró hondo y dijo: soy la esposa de Esteban Contreras. El silencio que siguió fue tan denso como una piedra. José Ramírez palideció, retrocedió un paso y apoyó la mano en el marco de la puerta. Pensé que jamás volvería a oír ese nombre, murmuró. Mercedes se dio cuenta de que algo en su interior también se había quedado estancado en el tiempo. Por favor, dijo en voz baja, solo necesito entender qué pasó. José vaciló, miró a su alrededor, como temiendo que lo oyeran, y luego abrió la puerta. Pase. El interior de la casa era sencillo, lleno de herramientas, cajas y olor a aceite, pero también había fotos antiguas en las paredes, una de ellas de la fábrica donde ambos trabajaban. José sirvió café y guardó silencio unos segundos antes de hablar. Su marido era un buen hombre, señora. Lo metieron en problemas que no le correspondían. Mercedes lo observó atentamente, sin interrumpir. En la fábrica, en aquel entonces, hubo un grave accidente. Murieron 3 trabajadores. La empresa culpó a Esteban porque era el jefe de turno, pero él me recogió. Me dijo que le preocupaba que las máquinas estuvieran defectuosas y que los gerentes lo conocían. Mercedes sintió un vuelco en el estómago. Eso confirmaba lo que decía la carta, pero aún faltaba algo. ¿Y qué hizo después?, preguntó. José suspiró. Intenté denunciarlo, pero lo amenacé. Lo ayudé a escapar. Le pedí que no dijera nada, que cuidara de usted y de su hija si algo le pasaba, pero no volví a verlo. Mercedes se cubrió el rostro con las manos, llorando en silencio. Entonces no morí en la fábrica, dijo entre sollozos. No, señora, estuvo escondido un tiempo. Supongo que cruzó al norte. Quizá pensó que alguien podría regresar. José bajó la cabeza. Guardé su secreto todos estos años. Mercedes lo miró con gratitud y tristeza. Gracias, dijo. Por fin entiendo por qué nunca regresé. José le entregó un pequeño sobre. Es suyo. Me lo dejó el día que se fue. Dentro había una vieja fotografía y un anillo de plata con las iniciales MC grabadas. Mercedes lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos, como si abrazara una parte de él a la que el tiempo finalmente regresaba. Mercedes permaneció en silencio unos minutos, mirando el anillo en su mano. El metal estaba frío, pero parecía conservar la calidez de un pasado que aún palpitaba. ¿Por qué me lo has dado hasta ahora?, preguntó con voz temblorosa. José apartó la mirada. Porque creí que ya no estabas viva, señora. Muchos se han ido de aquí, y yo tenía miedo de desprenderme del pasado. Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una cargara de culpa y vergüenza. Mercedes asintió lentamente. Lo entiendo. Todos hicimos lo que pudimos para sobrevivir. Tomó un sorbo de su café, ahora tibio, y continuó. Mi esposo te mencionó en su carta. Dijo que sabías la verdad. José alzó la vista,
sorprendido. ¿Una carta? Mercedes sacó con cuidado el papel de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Él la leyó en silencio, y al terminar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre fui un hombre noble. No merecía cargar con todo esto. Mercedes respiró hondo y dijo, ahora que lo sé, siento que puedo perdonarlo, y que él me perdone a mí misma. Antes de irse, José le ofreció llevarla a la estación de autobuses, pero Mercedes rechazó la oferta con una dulce sonrisa. Gracias, pero quiero caminar un poco. Necesito pensar. Caminó por las calles de Querétaro mientras el sol comenzaba a ponerse, las coloridas fachadas y el lejano sonido de una radio que transmitía boleros parecían pertenecer a otro tiempo. Cada paso era una despedida y una reconciliación a la vez. Se detuvo frente a una pequeña iglesia y entró. Se sentó en el último banco y miró el altar, sin rezar en voz alta. Simplemente cerró los ojos y murmuró, gracias por dejarme saber la verdad antes de partir. Permaneció allí un rato, hasta que una suave brisa recorrió la iglesia, agitando las velas encendidas. Mercedes sonrió. ¿Eres tú, Esteban? Susurró. Sintió que el amor que habían compartido no había terminado con la muerte ni el silencio, solo había cambiado de forma. Al salir de la iglesia, Mercedes sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El sol ya se ocultaba tras las montañas y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados. Caminó despacio hasta la estación de autobuses, aferrada al anillo y a la carta, las dos únicas cosas que le quedaban de Esteban, y que ahora eran su tesoro. Compró su billete de vuelta y se sentó junto a la ventana. Mientras esperaba el autobús, observó a la gente a su alrededor, madres con niños, jóvenes apresurados, parejas discutiendo en voz baja. Todos parecían vivir inmersos en la vorágine de una época a la que ella ya no tenía que pertenecer. Pensó en Laura y en cómo la verdad se había convertido en un vínculo entre ellas. Durante años, el silencio había sido una barrera, ahora era el espacio donde ambas podían respirar. Cuando el motor del autobús rugió, Mercedes miró al cielo y murmuró, me voy a casa, viejo, pero esta vez, sin rencor. El viaje de regreso fue tranquilo. El vaivén del autobús y el sonido del viento contra las ventanas la arrullaron hasta que se durmió. Soñó con Esteban, joven y sonriente, extendiéndole la mano en un campo florido. Al despertar, aún amanecía. El autobús se detuvo en una pequeña gasolinera y bajó a respirar el aire fresco de la mañana. Percibió el olor a tierra húmeda y se dio cuenta de que, incluso después de tanto tiempo, el mundo aún guardaba pequeñas bellezas que la vida a veces oculta. Al llegar a casa, el silencio la recibió como a un viejo amigo. Se sentó en la cama y sacó el anillo del bolsillo. Se lo puso en el dedo y susurró, nunca me quitaste tu amor. Solo lo escondiste donde no podía verlo. En ese momento, sintió que el pasado dejaba de doler. Era como si, por fin, todo cobrara sentido, como si cada pérdida hubiera sido un camino y cada recuerdo, una forma de reencuentro. Los días siguientes transcurrieron en un silencio distinto. Un silencio que ya no pesaba. Mercedes retomó su sencilla rutina, regar las plantas, barrer el jardín, encender velas en el pequeño altar del salón. Pero cada gesto tenía ahora un significado diferente. Ya no era la mujer atrapada en el pasado, sino alguien que había hecho las paces con él. A veces, mientras preparaba café, recordaba las palabras de Esteban y sonreía. Me amaste en silencio, repetía en voz baja, y aprendí a escucharte sin resentimiento. Guardaba el anillo en la cajita donde había estado la carta y, en su lugar,
Puso una pequeña flor seca que encontró en el jardín, una forma simbólica de decir que el amor podía renacer incluso después de tantos años. Laura, fiel a su promesa, empezó a visitarla cada fin de semana. Le traía comida, risas y, sobre todo, compañía. Las dos pasaban horas hablando y, poco a poco, la casa volvió a llenarse de voces, algo que Mercedes creía que jamás volvería a oír. Una tarde, mientras tomaba el té en el patio, a Laura se le ocurrió una idea inesperada. Mamá, dijo, deberías escribir tu historia, la de papá, la carta, todo. Hay gente que necesita saber que el amor también se encuentra en el perdón. Mercedes sonrió, sorprendida. ¿Quién querría leer algo así? Cariño, Laura rió. Más gente de la que te imaginas. A veces, las historias que más duelen son las que más sanan. Esa frase resonó en la cabeza de Mercedes. Esa misma noche, sacó un viejo cuaderno del cajón y empezó a escribir. Le temblaban las manos, pero su corazón era fuerte. Escribió sobre el amor, la pérdida, el silencio y la valentía de afrontar la verdad. Cada palabra era una despedida, pero también una semilla. Cuando terminó la primera página, miró al cielo por la ventana y dijo, «Esta también es tuya, Esteban. Nuestra historia no termina con tu ausencia, sino con mi voz». Con el paso de las semanas, el hábito de escribir se volvió sagrado para Mercedes. Cada mañana, se sentaba junto a la ventana con una taza de café y su cuaderno abierto, dejando fluir los recuerdos como si Esteban estuviera allí, escuchando cada palabra. A veces, Laura se unía a ella, leyendo en voz alta pasajes que la hacían llorar y sonreír al mismo tiempo. «Mamá, escribes con el alma», le decía, y Mercedes respondía, «porque el alma, hija, es lo único que no envejece». El cuaderno fue creciendo página tras página, hasta convertirse en una especie de diario de vida, una larga carta al hombre que había marcado su destino. Un día, mientras Laura lo hojeaba, notó una página en blanco en el medio, con solo una frase escrita en la parte superior: «Cuando leas esto, sabrás que te he perdonado». Era como si Mercedes le escribiera no solo a Esteban, sino también a sí misma, sellando la paz que tanto había anhelado. Un día, Laura decidió mostrarle algunos fragmentos del cuaderno a una amiga periodista, quien quedó profundamente conmovida por la historia. «Esto merece ser publicado», dijo, «no como una novela, sino como un testimonio». Cuando se lo contó a su madre, Mercedes se quedó sin palabras. «¿Publicar? No sé si estoy preparada para eso». Pero Laura insistió, «No es por la fama, mamá, es para que otros entiendan que el amor no siempre se mide en personas, sino en lo que permanece cuando todo parece perdido». Después de pensarlo unos días, Mercedes accedió, entregó el cuaderno, revisó las páginas y autorizó su publicación. Cuando el libro se imprimió, sostuvo el primer ejemplar con manos temblorosas. En la portada se leía, «Cartas que el tiempo no pudo borrar». Debajo, el nombre de la autora, Mercedes Contreras. Al ver el nombre impreso, sintió que cerraba un ciclo que había comenzado 40 años antes con una carta oculta y que ahora terminaba con otra, abierta al mundo. La presentación del libro tuvo lugar en una pequeña librería del centro. Laura lo había organizado todo con esmero: flores, fotos antiguas, una mesa cubierta con un mantel blanco y una silla reservada para la autora. Mercedes llegó vestida con un vestido azul claro, el mismo que había llevado en su boda con Esteban. Al entrar, el público se puso de pie para aplaudirla. Muchos no la conocían personalmente, pero la historia ya había conmovido a cientos de personas que se vieron reflejadas en sus páginas. «Nunca imaginé que mi dolor pudiera servir para sanar a otros»,
murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Durante la lectura, Laura subió al escenario y, con la voz entrecortada, leyó el último pasaje del libro. El verdadero amor no siempre se grita, a veces se escribe y se guarda hasta que alguien tiene el valor de leerlo. El silencio que siguió fue profundo, y luego llegó un largo y sentido aplauso. Mercedes miró al techo y murmuró: ¿Te amas, Esteban? Nuestra historia valió la pena. En los meses siguientes, la vida de Mercedes cambió de una manera sencilla pero significativa. La gente empezó a visitarla para darle las gracias, compartir sus propias historias y dejar flores en su puerta. Ella siempre los recibía con té y palabras amables. No soy escritora, decía. Solo una mujer que aprendió a escuchar a su corazón. A veces recibía cartas de lectores de otros países. Algunos decían haber perdonado a sus padres ausentes, otros, haberse reencontrado con familiares perdidos. Mercedes leía cada una con atención y las guardaba en una caja nueva, la misma donde había estado la carta de Esteban. Ahora guardo amor en vez de secretos, decía sonriendo. Laura, al verla tan serena, comprendió que el ciclo de dolor había terminado de verdad. Y aunque el cuerpo de su madre empezaba a mostrar signos de cansancio, el brillo en sus ojos demostraba que su alma por fin había encontrado la paz. El tiempo transcurría lento, pero generoso. Mercedes ya no tenía la misma fuerza de antes, pero encontraba significado en las pequeñas cosas: el aroma del café, el susurro del viento entre las cortinas, el canto de un pájaro en la ventana. Laura ahora vivía más cerca, cuidándola con paciencia y ternura. Nunca imaginé que terminaríamos así, mamá, decía entre risas y lágrimas, juntas, y tan tranquilas. Mercedes sonreía. Así debería haber sido desde el principio, hija. A veces la vida nos separa solo para enseñarnos a ser mejores. A veces, por la tarde, las dos se sentaban en la veranda y Mercedes contaba viejas historias, ya no como recuerdos tristes, sino como lecciones. Tu padre no era un hombre perfecto, pero me enseñó algo, que el amor también es silencio cuando las palabras hieren. Laura anotó algunas frases, prometiendo que algún día escribiría un segundo libro, para continuar el legado. Mercedes solo reía, sabiendo que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Una mañana, Laura llegó temprano a casa y la encontró impregnada del aroma a lavanda. Mercedes estaba sentada en su mecedora, mirando por la ventana, con su cuaderno en el regazo. Parecía tranquila, serena, casi dormida. Mamá, la llamó en voz baja, pero no respondió. Se acercó y se dio cuenta de que su madre se había ido, con el rostro sereno y una discreta sonrisa. En el cuaderno abierto, una última frase escrita con letra temblorosa decía: ya no hay secretos, solo amor. Laura lloró en silencio, abrazando el cuerpo de su madre con la ternura de quien abraza toda una vida. En los días siguientes, organizó una pequeña despedida, sencilla y hermosa, como Mercedes hubiera querido. Leyó en voz alta su pasaje favorito del libro, delante de amigos y vecinos. El tiempo puede borrar los nombres, pero no los sentimientos. Al terminar, miró al cielo y murmuró: descansa, mamá, lo lograste. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero no tristes. Laura extrañaba a su madre cada día, pero también sentía una paz profunda que nunca antes había conocido. Mantuvo la casa tal como Mercedes la había dejado, las plantas bien cuidadas, el cuaderno sobre la mesa, su taza favorita guardada en el armario. A veces, entraba en su habitación y olía la lavanda en el aire, como si su madre aún estuviera cerca. Quédate aquí, ¿verdad?, murmuraba, y él
Viento que entraba por la ventana parecía responderle. En su honor, Laura creó un pequeño espacio literario en la plaza del pueblo, donde la gente dejaba cartas para quienes ya no estaban con ella. Llamó al proyecto Cartas al Cielo, inspirado en las palabras de su madre. El lugar se llenó de sobres coloridos, flores e historias de amor, perdón y despedidas. Esto es lo que ella quería, decía Laura, que nadie se quede con las palabras atrapadas. Con el tiempo, el libro de Mercedes se tradujo y llegó a otros países. Programas de radio y televisión comenzaron a contar la historia de la mujer que guardó una carta durante 40 años y la convirtió en esperanza. Laura recibía mensajes de todas partes, viudas, hijos arrepentidos, nietos que redescubrían sus raíces tras leer el libro. Cada mensaje era una prueba viviente de que la historia de su madre había cruzado fronteras y corazones. Un día, mientras visitaba la tumba de Mercedes, Laura se llevó una de esas notas, escrita por una mujer de Argentina. La leyó en voz alta. Gracias, doña Mercedes, por enseñarnos que el amor no desaparece, solo se transforma. Luego dejó la nota entre las flores y añadió: ¿ves, mamá? Tus palabras siguen viajando. Al mirar al cielo, vio una nube con forma de corazón formándose entre los rayos del sol. Laura sonrió, sintiendo que, de alguna manera, su madre seguía escribiendo, pero ahora desde el cielo. Pasaron los años, y el nombre de Mercedes Contreras se convirtió en símbolo de amor y perdón en muchos lugares. Escuelas y bibliotecas comenzaron a usar su libro como ejemplo de resiliencia emocional y de cómo las verdades pueden sanar incluso después de décadas de silencio. Laura fue invitada a dar conferencias y compartir la historia de su madre. Siempre que subía al escenario, comenzaba diciendo: mi madre no era escritora, era una mujer que aprendió a escribir con el corazón. Y cada vez que terminaba de hablar, el público se ponía de pie para aplaudir. Había algo en la historia de Mercedes que conmovía incluso a los más escépticos, la idea de que el verdadero amor no muere, solo espera el momento adecuado para ser comprendido. En cada evento, Laura llevaba el anillo de plata de su madre, sujeto a una cadena alrededor del cuello. Era su amuleto, su manera de mantenerla viva. Mientras respire, decía, su voz seguirá contando historias. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico, Laura recibió un mensaje inesperado. Era de un hombre llamado Daniel Contreras, quien afirmaba ser nieto de José Ramírez. Encontré una carta dirigida a ti entre las cosas de mi abuelo, escribió. A Laura se le aceleró el corazón. Al día siguiente, fue a buscar el sobre. El joven la esperaba en un pequeño café y le entregó la carta con respeto. Dentro, un trozo de papel amarillento llevaba la inconfundible letra de Esteban. Si alguna vez conoces esta historia, dile a Mercedes que mi amor fue su refugio, aunque mi ausencia haya sido su tormento, y que la vida me castigó con el silencio que yo mismo elegí. Laura lloró, aferrando la carta a su pecho. Era como si, incluso después de tanto tiempo, Esteban aún encontrara la manera de pedir perdón. Regresó a casa y guardó la nota en la libreta de su madre. Ahora, murmuró, ya no falta nada. Después de guardar la carta en su cuaderno, Laura sintió que un ciclo por fin se cerraba. Se sentó en la misma mecedora donde tantas veces había visto escribir a su madre y miró por la ventana. El atardecer teñía el cielo de tonos dorados, y el viento hacía que las cortinas danzaran lentamente, como si alguien pasara suavemente. Ya puedes descansar, mamá, dijo en voz baja. Sentía que Mercedes y Esteban, de alguna manera, estaban juntos de nuevo,
quizá en algún lugar donde el tiempo no los separa, donde las palabras no necesitan ocultarse. Tomó el cuaderno, lo abrió por una página en blanco y escribió con la misma pluma de su madre: el amor no se escribe para ser leído, se escribe para ser sentido. Incluso cuando nadie más lo ve. Luego cerró el cuaderno, lo colocó en el altar y encendió una vela. El suave resplandor de la llama reflejaba el anillo que colgaba del cuello de Laura, como si devolviera a la historia la luz que el tiempo había intentado extinguir. En los meses siguientes, Laura continuó con el proyecto Cartas al Cielo que había creado en homenaje a su madre. Con cada nueva nota que dejaba, sentía que más personas encontraban lo que Mercedes también había encontrado: paz en medio del dolor. Un día, una anciana se acercó y dijo: yo también guardé una carta hace muchos años. Gracias a su madre, me atreví a leerla. Laura sonrió y respondió: eso es lo que ella quería, que nadie se vaya sin saber la verdad. La señora dejó un sobre blanco entre las flores y se alejó lentamente. Laura contempló el horizonte y, por un instante, sintió que la brisa traía consigo el aroma de la lavanda, el mismo aroma que siempre acompañaba a Mercedes. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Te siento, mamá, murmuró, y siempre te sentiré. Pasaron los años, y con ellos, el pequeño proyecto Cartas al Cielo se transformó en un símbolo de fe y esperanza. Gente de diversas ciudades viajaba solo para dejar una carta, una flor, un pedazo de su corazón que aún necesitaba ser escuchado. Laura continuó cuidando el lugar con la misma dedicación que su madre le tenía a su jardín. A veces, se sentaba en el banco principal y leía algunas de las cartas que dejaban. Desconocidos, mensajes a padres, hijos, amores perdidos. En todas ellas había un dolor diferente, pero también una chispa de luz, y sabía que eso era lo que Mercedes siempre había querido: transformar el silencio en palabras y las palabras en sanación. Tu voz no se apagó, mamá, decía, simplemente cambió. Una tarde, un equipo de televisión llegó al pueblo para grabar un reportaje sobre el impacto del proyecto. Al final de la entrevista, el periodista preguntó: ¿qué crees que habría dicho tú, madre, al ver todo esto? Laura sonrió, mirando el altar lleno de flores y sobres. Creo que habría dicho que el amor no necesita ruido para ser eterno, respondió. La cámara captó el brillo en sus ojos mientras el viento mecía suavemente las cintas de colores que colgaban de la puerta. Por un instante, el sonido de una campana lejana resonó en la plaza, y Laura alzó la vista, percibiendo el mismo aroma a lavanda que siempre la envolvía al pensar en su madre. Gracias, mamá, murmuró, por enseñarme que el perdón también escribe historias. Al caer la noche, Laura regresó a casa y encendió la vela ante el retrato de Mercedes y Esteban. Observó la llama danzar, recordando cada detalle que los había unido. Tomó su viejo cuaderno y escribió la última línea que completaría el legado de su madre: hay amores que no se despiden, solo se transforman en luz. Luego, cerró el cuaderno, sonrió y susurró: descansa, mamá, tu historia sigue viva. La llama parpadeó, como si alguien la hubiera soplado suavemente, y en ese instante, Laura supo, con una serena certeza, que doña Mercedes nunca se había ido del todo.